este sería el enfoque a trabajar en esta semana, y bueno, hoy empezaríamos a hablarlo. Estas son las dos frases que yo les comentaba hace un momento, que tienen que ver con analizar qué es lo que nos dicen estos especialistas en educación, ¿sí? Está Alejandro Pujalte, que es docente de la especialización, que nos dice que existe una suerte de naturalización de la problemática de que los estudiantes se expresan mal, o no interpretan las consignas de trabajo, o que los resultados a la hora de producir un texto a menudo sean muy pobres. Por otro lado, como para seguir la onda, Leticia García nos dice: la educación media recibe fuertes críticas por su responsabilidad en la formación académica de los estudiantes. Las referencias, las dificultades en torno a la lectura y la escritura no culminan con lo que sucede en la escuela secundaria. Al respecto, ¿escucharon hablar sobre esto? ¿Quieren opinar algo respecto a esto? Los invito a hablar. Bueno, otra vez Jorgelina. Mira, nosotros, Vamos, Jorgelina. es interesante, a mí me encantan comprar los libros porque más allá de que sabemos que nuestra disciplina se va actualizando, ¿no?, en una forma más rápida que quizás otras, me encanta también por ahí tomar algunas actividades, por ahí plasmarlas en otras, pero hay unas partes del final en donde hacen como aportes, y en uno de esos, que lo encontré, que tenía que ver con estas habilidades o competencias comunicativas, ¿no?, lingüísticas. Entonces ahí muchas veces nosotros mismos como docentes pecamos de decir que no tenemos realmente en claro qué es lo que pretendemos cuando elaboramos una consigna. Cuando yo digo explicar, argumentar, describir, estoy diciendo no estoy diciendo cosas que son sinónimos, son totalmente bien puntuales. Entonces yo siempre digo, por ahí, como digo, no pretender que el chico sepa por sí solo, sino aprendamos juntos, yo te enseño, lo practicamos y lo vamos trabajando. Porque muchas veces damos por sentado en esto de que nos apremia el tiempo o querer dar mucho en poco tiempo, y en realidad la cantidad no hace a la calidad. Porque yo digo, el contenido, más allá que uno va a desplegar todo lo que podamos para justamente que los sujetos los adquieran, estas competencias lo van a marcar y lo van a transversalizar en todo el recorrido, tanto escolar como después personal. Entonces es interesante fortalecer y trabajar, ¿no? Y como decimos, no nos vamos pasando la pelotita, no lo trajo la primaria, en tercera no lo trajo de la secundaria, y bueno, y vamos a tener que trabajarlo y enseñarlo y resignificarlo para que realmente se lo apropie el estudiante. Y es muy interesante esta temática. Estaba leyendo un poquito del material, apenas así, hojeando lo que habían, así que estaba buscando el libro, pero ya lo voy a encontrar. Después se los voy a compartir, si quieren, ese cuadrito en donde ejemplifica bien, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, sí. ¿A qué interrogantes responde cada uno? Da ejemplos. Que no está mal tampoco que se lo demos a los chicos, y a partir de ahí empecemos en forma, qué sé yo, didáctica, ¿no es cierto?, a simular, a hacer actividades con respecto a un tema, y vamos jugando con esas consignas, ¿no? Es más, muchas veces el año pasado, con esto de la digitalización de las actividades, se le ponía, ¿no? Recuerda que describir es tal cosa, recuerda que fundamentar es tal otra, o responde a tal interrogante. Y está genial que el pibe lo tenga, y así lo va a ir adquiriendo. Eso nada más. Gracias, Jorgelina. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a esto? Si no, continuamos y le tiro otra frase que también llega al corazón de los docentes. Aquí, la Serrano de Moreno nos dice que si bien los profesores valoran el lenguaje de la ciencia, no promueven prácticas que permitan leer y escribir para aprender ciencias. Menos aún, ofrecen experiencias con acompañamiento para aprender cómo leer y escribir texto que permitan expresar sus elaboraciones sobre el conocimiento científico. Pensando en sus prácticas cotidianas, ¿pueden decir algo al respecto? ¿Han encontrado obstáculos? Valoro muchísimo lo que dijiste, Jorgelina, en cuanto a la importancia de
de especificar esto, y esto lo vamos a ver, qué es lo que queremos enseñar y que los chicos puedan reconocer qué es lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Em, pero existe esto, lo que nos dice Estela Serrano de Moreno. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿Qué nos dice la experiencia en el aula, en nuestra práctica, en nuestras propuestas? ¿Podemos llevar a cabo? ¿Qué piensan? Sí, yo creo que no, hablando por mí, creo que muchos profes en ese sentido son, eh, digamos, tienen una visión más acertada, pero nosotros, muchos creemos que o no les ayudamos a desarrollar esa competencia a los chicos. Entonces creemos que ya vienen o ya deberían interpretar el texto y pretendemos que ellos lean, interpreten la consigna y la desarrollen sin saber quizás o sin entender que quizás todavía no tienen esas competencias, ¿no? De leer un texto o de redactar apropiadamente. Entonces van pasando y llegan a sexto año, pues yo veo, llegan a sexto año y realmente, como hacía ahí Pujalte, unas producciones muy pobres, unas redacciones, una forma de escribir muy pobre que son por ahí casi inaceptables o sea, no solo escuetas, sino con un lenguaje demasiado coloquial, que son quizás a la hora de escribir un artículo o en una universidad, no son aceptables, ¿no? Que dicen, o sea, lo que yo entiendo es como que para mí más o menos nos escriben demasiado de forma coloquial. Y claro, eso fue porque probablemente no hemos en los primeros años forjado esas capacidades, ¿no? Esa competencia. Perfecto. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero comentar algo. Vamos. Bueno, creo que tenemos dos problemas al momento de por ahí desarrollar cuestiones de conocimiento científico o, bueno, o abordar investigaciones, que primero es el tiempo que tenemos semanalmente, porque primero que todo tenemos como un cronograma que, que está estructurado en base al programa. Entonces, bueno, semanalmente no tenemos mucho tiempo para trabajar con los chicos. Y bueno, y entre los feriados y cosas que van sucediendo, muchas veces no se puede trabajar. Y después el hecho de subestimarlo. Yo creo que uno simplifica a veces los contenidos para que los chicos vayan entendiendo y comprendiendo y bueno, en lugar de complejizar un poco más, nos limitamos a llevarle un contenido bastante simplificado y eso creo que termina siendo contraproducente. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, yo creo que me pasó este año particularmente que los chicos por ahí damos por sentado que tienen que traer tal o cual cosa, por ejemplo, el elaborar un mapa conceptual, y no, por ahí no nos dedicamos el tiempo o una clase a explicarles, porque como que tenemos que dar un contenido, cumplir con un programa y demás cuestiones, a veces no nos damos esas libertades de explicarles cómo se hace un mapa conceptual, de explicarles cómo subir un archivo al Classroom, y vamos, y vamos, y vamos, y cuando llegan a sexto se ven las consecuencias, me parece. Sí, sí, es así. También se entiende el tema del contexto docente, ¿no? Pero bueno, el tema en cuestión es que podamos pensar en cómo fortalecer esto, ¿sí? Por eso es que les digo, o les planteé en una primera instancia, la importancia de reconocer, recordar o afianzar este enfoque en nuestra propuesta didáctica, ¿sí? Más allá de los contextos, ¿sí? La elaboración de una secuencia nos va a permitir organizar nuestra propuesta, ¿sí? Porque precisamente nosotros queremos llegar a esa satisfacción, ¿no? Que mencionaba Jorgelina. ¿Alguien más que quiera hablar con respecto a lo que nos dicen los autores? Algo que le haya llegado al corazón con respecto a esto de las prácticas en el aula. ¿Yo puedo decir algo?
Vamos. Quería decir que lo que nos pasa muchas veces es que creemos que esa tarea de enseñar a leer, a escribir, incluso a hablar, no nos corresponde como docentes de ciencias, y solemos tirarle la pelota a los docentes de lengua, por ejemplo. Me parece que no nos hacemos cargo que nos toca también pensar y enseñar en nuestra práctica o nuestros diseños, esas habilidades, como leer, escribir. Me parece que muchas veces pasa eso también. Sí, sí. ¿Alguien más? Entonces continuamos. Leticia nos sigue diciendo, hablar, leer y escribir son prácticas que atraviesan los distintos espacios curriculares del sistema educativo y albergan un potencial central en la construcción de conocimiento en aulas de ciencias. Sin embargo, muchas veces se presentan como actividades disociadas de las clases, se solicitan solo en el momento de examen y no se entrelazan con el aprendizaje de práctica científica. A todo esto nos tenemos que preguntar, y bueno, ya Jorba se hacía la pregunta, nos decía, ¿de qué manera se puede ayudar al alumnado a mejorar las producciones orales y escritas y la comprensión de textos orales y escritos desde las distintas áreas curriculares? ¿Cómo podemos hacer? Este enfoque nos muestra o marca dos perspectivas. Una perspectiva que es la sociocultural, en donde hay que tener en cuenta lo que representa la educación. La educación es una actividad social y socializadora. Por lo tanto, acá tenemos que mencionar al lenguaje como una práctica comunicativa que permite la interacción social, que se forma gracias a la interacción social, ¿sí? Es una actividad social para comunicar, compartir objetos, actúa como regulador para dirigir, guiar, acompañar. Pero en el aula, el docente, gracias al lenguaje, puede explicitar intenciones, objetivos, introducir nuevos temas, provocar, guiar discusiones, relacionar el pensamiento con la acción, consolidar experiencias, ¿sí? Resolver malentendidos. Y el lenguaje para los estudiantes representa un medio de aprendizaje, ya sea para comprender lo que se les presenta y relacionarlo con lo que ya saben, y de esa manera poder expresar lo que ellos elaboran, o principalmente pedir ayuda, entre otras cosas, ¿no? Entonces, se presenta dentro de esta perspectiva la comunicación como algo a trabajar, muy relevante, muy fuerte dentro del enfoque. Entonces, la comunicación lo que va a ayudar es a potenciar las expresiones, ¿sí? La expresión oral, que los chicos puedan decir con palabras sus propias representaciones, ¿sí? Y a la vez que lo puedan comunicar con los compañeros, con el docente, que pueda existir ese contraste como para poder elaborar sus propias ideas. Esto hay que tener en cuenta que estas representaciones son las que van a ir evolucionando a medida que sigue avanzando la escolarización. Entonces, teniendo en cuenta la importancia del lenguaje, la importancia de la comunicación, tenemos que decir que el lenguaje verbal representa el vehículo básico de la comunicación. Por lo tanto, será necesario considerar el uso de la lengua en situación de aprendizaje como un factor determinante del aprendizaje significativo de los y las estudiantes. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto que nos propone el autor, ¿sí? Desde esta perspectiva, la importancia del lenguaje y la importancia de la comunicación, tenemos dos cuestiones. Una cuestión sería, que vendría a ser un problema a pensar, por eso el personaje, ¿no? Para muchos estudiantes, la habilidad de comunicación no siempre está suficientemente desarrollada y no siempre es suficientemente efectiva. Y por otro lado, algo que nos toca a nosotros, no se trata de conocer para reproducir el conocimiento, sino de conocer para dar cuenta, informar, explicar, interpretar, profundizar sobre la comprensión de los hechos y fenómenos del mundo, para poder defender la propia visión cuando es profunda y documentada sobre los hechos y fenómenos, para desarrollar actitudes y para actuar. Fíjense en la importancia que tiene
el conocimiento en sí, el lenguaje, desde esta perspectiva, ¿sí? Que el alumno no solo reproduzca, sino que implique todo esto que menciona aquí el autor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, desde la otra perspectiva del enfoque, que sería la perspectiva socioconstructivista, ¿qué queremos que los alumnos aprendan? ¿Qué les haremos pensar, comunicar, hacer y sentir para que lo aprendan? ¿Sí? Estas son todas preguntas que nos hacemos como docentes y que muchas veces por cuestiones laborales, el contexto, los tiempos y demás, es como que trabajamos como maquinitas y de pronto dejamos de lado muchas veces esto, ¿no? Pero bueno, la importancia de este enfoque es repensar en estas cuestiones, ¿no? Nancy en la presentación del taller, mencionó las habilidades cognitivas que forman parte de la taxonomía de Bloom, ¿sí? Estas habilidades cognitivas hablan de las habilidades de pensamiento, ¿sí? De los procesos mentales que en este caso ponemos en juego a la hora de diseñar nuestros objetivos, nuestros contenidos, ¿sí? Cada uno persigue sus propios fines, ¿sí? Entonces, la idea de poder repensar de que la complejidad de estas habilidades de pensamientos van desde un orden inferior a un orden superior, que cada una se puede plantear desde con diferentes verbos, ¿sí? Pensar un poco en dónde nos estamos moviendo continuamente con nuestras propuestas, ¿sí? Digamos que lo máximo a lo que podemos llegar pensando en qué habilidades cognitivas queremos trabajar es en crear, ¿sí? Proponemos a nuestros alumnos que diseñen, que construyan, que produzcan, que elaboren, ¿sí? Entonces, la idea es poder pensar qué propuesta o cómo, ¿sí? O en dónde nos estamos posicionando a la hora de plantear nuestra secuencia, nuestra unidad, nuestra actividad. ¿Está? Perdona, ¿le puedo decir algo? Sí, sí, sí. Esto que vos estás diciendo es clave. ¿Por qué? Porque es el principal error que cometemos los profesores y las profesoras cuando armamos una clase. Arrancamos, esperen, voy a poner la cámara. Arrancamos por arriba, ¿no? Arrancamos por analice, argumente, y entonces es como que mi papá que es viejo y bastante hincha, dice, nunca se empieza, lo único que se empieza por arriba son los pozos, porque claro, el pozo empieza por arriba y va para abajo. Digo, entonces nosotros tenemos que, esa frase medio tonta, pero eso es fundamental, fundamental. Si no trabajamos esta estructura de empecemos por las habilidades cognitivas de orden inferior para llegar a las habilidades cognitivas de orden superior, le estamos pifiando mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor le pedimos a un niño, a una niña de séptimo grado, de primero, eso, no sé, una actividad, una habilidad cognitiva que recién la va a poder laburar en cuarto o en quinto, o a veces en sexto, o a veces en la universidad, ¿sí? Y entonces decimos, estos chicos no saben nada, no pueden hacer, no es que no pueden, es que estamos pidiéndole que maneje un Ferrari y sabe manejar un karting, no sé, si la metáfora es válida, ¿sí? Digo, pero esto es clave. Gracias, Ale. No, de nada. Bueno, entonces me pareció interesante, darles algunas herramientas o ítems respecto a cómo podríamos preguntar con cada una de estas habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, fíjense en que si yo quiero que el alumno recuerde, ¿sí?, como habilidad cognitiva de orden inferior, podría hacer preguntas tales como, ¿puedes enumerar, puedes recordar, puedes seleccionar, cómo ocurrió, cómo es, cómo describirías, podrías explicar? ¿Sí? Cada una de las habilidades presenta sus particularidades y sus fortalezas. Entonces, la idea es reconocer o empezar a aplicarlos así en orden, como nos decía Nancy. Puntos, diríamos, máximo que podemos llegar, fíjense, es el crear. Entonces, preguntas tales como,
¿Qué cambios harías para? ¿Cómo mejorarías? ¿Qué pasaría si? ¿Podrías proponer una alternativa? Si ustedes analizan las preguntas, les estamos pidiendo ya que ellos puedan colocar su impronta, ¿sí? Y que eso surge a partir del análisis y el trabajo con los contenidos, ¿sí? De manera paulatina. Entonces me parece que estaría bueno que analicen y lean los textos, les mando un palito, ¿sí? Como para poder seguir fortaleciendo todos los enfoques y en particular, bueno, ahora este. Ahora, estas habilidades cognitivas, ¿sí? Pensando en estas perspectivas, nos vamos a plantear dos interrogantes. ¿Cuáles de estas habilidades básicas movilizan a los y las estudiantes para la comprensión de textos orales y escritos? ¿Cuáles de estas habilidades básicas movilizan a los estudiantes para la producción de textos orales y escritos? ¿Sí? Generalmente nosotros utilizamos estos verbos en nuestras propuestas. Les pedimos que expliquen, que justifiquen, que definan, describen, argumenten, resumen, demuestren, ¿sí? Generalmente las más utilizadas serían las 5 primeras, más que resumir y demostrar. Bueno, estos verbos o estas acciones están relacionadas con diferentes textos, o sea, tipologías textuales, ¿sí? Se relacionan con tipos de textos, como debido a esto lo vamos a denominar habilidades cognitivo-lingüísticas. Con la intencionalidad de seguir fortaleciendo este enfoque, me pareció interesante de que dejar esto en claro, que los textos son distintos, que cada uno de ellos persigue algo, ¿sí? Cuando hablamos de texto, o el trabajo con los textos, hablamos luego de producción de texto, no solo de manera escrita, sino también de manera oral, ¿no? Entonces, tenemos un problema acá, como docentes. A veces pedimos que los y las alumnas, luego de realizar una experiencia de laboratorio, expliquen el procedimiento que han seguido, pero cuando queremos realmente es que describan el procedimiento. O cuando pedimos una explicación de una película, cuando realmente queremos una narración de los acontecimientos que conforman su trama. O bien cuando para aclarar la tarea pedimos a los y las estudiantes que justifiquen el porqué y utilizamos la palabra explicar, ¿sí? Para decir justificar, ¿sí? Ante las demandas que implican justificaciones o argumentaciones, en general producen los alumnos descripciones o narraciones. Fíjense en la confusión que hay en estas habilidades cognitivo-lingüísticas que ponemos en juego, ¿sí? Entonces, esto sí representa un dolor de cabeza, porque al no especificar bien lo que queremos, o al no saberlo, o al chico no saberlo, obviamente que vamos a tener producciones diferentes a las que nos hemos propuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Que negociemos los términos. Esto es aclarar, reconocer o estudiar en qué consiste cada uno de estos tipos de texto, en qué consiste cada una de estas habilidades cognitivas lingüísticas y hacérselo saber a los chicos. Como decía Jorgelina hace un momento, los chicos deben de saber qué tipo de habilidad cognitivo-lingüísticas estamos poniendo en juego y qué tipo de texto expresado de manera oral y escrita también está en juego, ¿sí? Entonces, la importancia de los textos está como puesta en juego y hay que saberla, ¿sí? Entonces, si yo quiero un texto descriptivo, si yo quiero un texto explicativo, un texto argumentativo, instructivo, narrativo, tengo que saber que cada uno de ellos tiene sus propios fines y a la vez que lo vamos a encontrar en diferentes, ¿cómo podría decir? Se me fue, ¿sí? Por ejemplo, un texto descriptivo lo voy a encontrar en monólogos, discursos, noticias, ¿sí? En un texto explicativo, ¿sí? Lo vamos a encontrar en los libros de texto, en las exposiciones de manuales, ¿sí? Suponen una visión objetiva, ¿sí? En el caso del argumentativo, que nos vamos a detener un poco luego, ¿sí? Tiene que ver con, o se utilizan en los debates, artículos de opinión, publicidades, ¿sí? Y cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de estos textos tiene sus propias particularidades. Esto es lo que como docentes tenemos que tener en claro, ¿sí? ¿Es complejo? Sí, es muy complejo.
porque las habilidades cognitivas, ¿sí?, activan o reclaman habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿sí?, son las que estuvimos hablando hace un momento: describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, demostrar, son las habilidades cognitivos lingüísticas con las que trabajamos continuamente, pero a la vez tenemos que saber que estas habilidades cognitivo-lingüísticas reclaman o activan determinado tipo de texto, ¿sí? Este es como un resumen de esta complejidad de la que les estoy mencionando, ¿sí? Cada una de las habilidades cognitivas tiene su particularidad, o sea, tiene su habilidad, o se relaciona con o despierta a determinada habilidad cognitivo-lingüística. Y a la vez, determinada habilidad cognitivo-lingüística es para determinado tipo de texto. Acá es un poco más de qué trata cada una de las habilidades cognitivos lingüísticas, ¿sí? Acá ya hablamos de que narrar es inscribir unos hechos o una sucesión temporal o causal. Describir es ordenar, distribuir, situar en un espacio. Definir son las características esenciales y necesarias, suficientes de un concepto para que sea lo que es y no otra cosa. Explicar, ya hablamos de argumentos, para que un hecho, un fenómeno, un acontecimiento sea comprensible. Argumentar, hablamos de convencer, hacer, compartir un sistema de valores, una opinión. Demostrar es probar la validez de un resultado mediante razonamiento. En fin, cada una de las habilidades cognitivo-lingüísticas son importantes, y dentro digamos, del campo de la didáctica de la ciencia, argumentar, digamos, sería como el crear de las habilidades cognitivas, una de las máximas que podemos llegar como docentes, ¿no? Pero sigamos pensando en esto. Cada una de las habilidades cognitivo-lingüísticas se va a desarrollar de determinada manera. Si yo voy a trabajar la explicación se va a desarrollar mientras se aprendan diferentes explicaciones sobre hechos y fenómenos del mundo, y mientras se construyen las propias explicaciones e ideas. Si yo voy a trabajar la argumentación, las argumentaciones se desarrollan en situaciones interactivas, diferentes puntos de vista, pero en las que se posibilita la comunicación. Cuando se pretende ponerse de acuerdo con otro, hacerlo participar o convencerlo para compartir metas, ideas o actividades. Acá, esto me recuerda a lo que dijo hace rato Vero, la importancia de la argumentación. No digo que las otras no sean importantes, pero como les digo, la argumentación es lo máximo. Cuando hablamos de que la comunicación con el otro es fundamental, que el chico pueda expresar al otro los contenidos que estuvimos hablando y colocar su impronta, estaríamos logrando algo, digamos, superior, máximo, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, la argumentación dentro del campo de la didáctica, ¿sí? Es una de las más fundamentales, porque es lo que permite que exista un aprendizaje científico de calidad, ¿sí? La comunidad de didáctica reconoce que el dominio de competencia argumentativa es sumamente relevante para el desarrollo de habilidades autorregulatorias y metacognitivas. Entonces nosotros en nuestra planificación ponemos, o sea, tenemos idea, o en realidad es lo que generalmente mencionamos, como objetivo irrenunciable, lo marca el autor, ¿sí? Decimos que los alumnos sean capaces de realizar argumentos sólidos basados en pruebas, no en el sentido común, que incluya los modelos teóricos más adecuados de manera solvente. Entonces, nuestra planificación docente, ¿sí?, cuando nosotros marcamos nuestras finalidades, nuestras expectativas, objetivos, ¿sí?, tenemos en cuenta esta idea de argumentación, ¿no? Pero ¿qué pasa? La realidad en el aula es distinta, es otra. Entonces empiezan a desvanecer nuestros objetivos y nuestras ideas que habíamos marcado en la planificación, y por lo que había mencionado también, por el tiempo, por la escasez de tiempo, que de pronto los contenidos o secuencias se transforman en explicación de temas, nada más. La falta de un diseño adecuado de la propuesta didáctica, porque muchas veces, en el caso de la argumentación, podemos hacer una contrastación de ideas a partir de una problemática, lo hacemos que los chicos debatan, y como que queda allí el tema, y seguimos con nuestras ideas de seguir trabajando temas, porque nos reclama mucho tiempo, y por lo que
también decíamos hace un momento, alguien asumirá la enseñanza de la argumentación. Entonces, los autores, estos que uno de ellos es Revelción, que ustedes ya tienen como para analizar para la próxima semana, y a Doris Bravo, nos dicen de que, o nos marcan esto, y nos dicen por qué no debería omitirse la argumentación, ¿sí? Porque el sujeto que elabora un argumento tiene que ser consciente de qué piensa y cuáles son sus propias teorías de aquello sobre lo que sustenta su argumento, estimula formas de pensar, representa una suerte de ventana a través de la cual es posible mirar qué y cómo piensan los y las estudiantes, ya que el diálogo argumentativo sería la exteriorización del razonamiento argumentativo, ¿sí? Siguiendo la línea de la argumentación, esto quiero aclarar o recordar, yo porque en este caso tomé como lo máximo lo que podemos enseñar o apuntar, que es la argumentación, ¿no? Pero en este sentido los invito a seguir pensando o analizando o leyendo las propuestas de las distintas investigaciones que tienen que ver con el trabajo de cada una de las habilidades cognitivo-lingüísticas, ¿sí? Porque un resumen, una explicación, tienen objetivos distintos a los de una argumentación. Si nosotros leemos acá, resumen y aplicación, su objetivo es identificar, extraer las ideas básicas y fundamentales, mientras que la argumentación persigue establecer relación entre los elementos, plantear una conclusión coherente con los datos, ¿sí? Entonces, esto, teniendo en cuenta las diferencias que existen, esto nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas, ¿sí? Entonces, la argumentación tiene sus propios componentes, entre ellos son la retórica, ¿sí? Que sería la capacidad de convencer al interlocutor, cambiar el estatus, ¿sí? Tiene un componente pragmático, se produce en un contexto al cual se ajusta y se adecúa, un componente teórico, porque requiere de un modelo teórico como referencia para el proceso explicativo, y también tiene una lógica apoyada en la estructura sintáctica complejo del texto producido, ¿no? En este caso, les Perdón, muestro Ale, acá. y quería Sí, agregar, discúlpame, y sí, quería sí, agregar a eso que vos decís. Y además sí. tiene una componente ideológica. ¿Por qué? Porque es a través de la argumentación donde un estudiante va a poder hacer la diferencia entre ciencia y pseudociencia. O sea, hoy en el contexto de posverdad que vivimos en relación al conocimiento científico, por ejemplo, la pandemia de COVID, posiblemente le creen más al vecino que le dice que vaya a tomar dióxido de cloro o que el COVID es un invento chino o que es un virus de no sé qué, con esa teoría conspiranoica, pero ese chico, ese alumno nuestro, esa alumna nuestra, tiene que poder argumentar con estos componentes que mencionó Ali, que no es objetivo de este taller profundizar en eso, pero nada, Ale dejó la puerta abierta, digamos. Es la única estrategia que tienen para poder argumentar y contraargumentar eso con validez científica, ¿no? El tema de las vacunas, digo, ¿por qué pasa esto? Ustedes lo escucharán a diario, sobre todo si hay estudiantes que están en grupos religiosos o estudiantes que están en grupos donde es así, le creen más a Doña Rosa de la esquina que al mejor que a los argumentos científicos que le podamos dar en la clase. Entonces, por eso es tan importante la argumentación científica. Listo, Ale, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, aclarado esto, aquí yo les dejo en esta diapositiva algunos ejemplos de objetivos y de consignas, ¿sí? Enfocadas en o que hacen foco en el hablar, leer y escribir en ciencia que estuvimos mencionando sí, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos como objetivos la interpretación, comparación, discusión, generación de explicaciones, ¿sí? Que los chicos puedan hacer un registro, la argumentación, justificación y comunicación oral, esto tiene que ser coherente con nuestras consignas, ¿sí? Lo mismo si se fijan en la actividad número 2 de resolución de problemas, ¿sí? Ahí están especificados dos tipos de objetivos con el enfoque, ¿sí?
Hablamos de contrastación de propias respuestas y la revisión metacognitiva de aprendizaje, teniendo en cuenta que del aprendido los llevó a cambiar de respuesta, ahí estamos hablando de la argumentación. La elaboración de hipótesis acerca de cuáles podrían ser los mecanismos, seguimos hablando de los cambios conceptuales y la puesta en escena de la habilidad argumentativa y también del enfoque, ¿sí? Porque no solamente les estamos pidiendo que ellos solo piensen, sino que les estamos pidiendo como consignas que lean el texto, que discutan, que registren, ¿sí? Por escrito, ¿sí? Bueno, básicamente eso, a modo de no avasallarlos demasiado, les dejo un mensajito, ¿sí? Que no, en realidad no es mío, ¿sí? Pero me parece interesante. Cuantas más oportunidades tengan los y las estudiantes de expresar su razonamiento a profesores, compañeros y compañeras, ya sea oralmente o por escrito, más posibilidades tendrá de construir social y personalmente las explicaciones sobre el mundo y sobre ellos mismos. Mucho para trabajar, ¿sí?